Diversas celebraciones, conmemoraciones, algunas de esas para generar conciencia, por supuesto. Hoy es el Día Internacional de la Democracia, también es el Día Mundial del Linfoma y hoy también desde el año 2017 se conmemora el Día del Derecho a la Adopción. Y la persona con la que vamos a dialogar ahora tuvo mucho que ver en ese proceso para que se declare este día como una forma de visibilizar una problemática y un proceso que es complejo y difícil para muchas personas. Vamos a estar en contacto con Daniel Roera, él es colaborador del Espacio Municipal de La Bulaye. Vía telefónica está con nosotros Daniel. Bienvenido, buenas noches. Germán Giachero te saluda. Buenas noches, Germán. Gracias por la comunicación. Los agradecidos somos nosotros. Bueno, contanos un poco, Daniel. Sabemos que tuviste que ver con la instauración de este día, ¿no? ¿Cómo surgió eso? Mira, en realidad es una respuesta en este caso, de la institución, la unicameral, a una iniciativa que tuvimos en su momento desde acá de La Bulaye y distintas organizaciones sociales que trabajamos en la temática para instaurar este día. Este día no es caprichoso, tiene que ver con el año 1948, la primera ley nacional de adopción que fue sancionada por el gobierno del entonces general Perón, y fue precisamente un 15 de septiembre para darle entidad y para darle la posibilidad de ser hijos a aquellos niños que habían sido huérfanos producto de una catástrofe que se llamó el famoso terremoto de Caucete. A raíz de eso, y pasado ya más de 70 años, la legislación se ha ido vapuleando, se ha ido mejorando, se ha ido ayornando la realidad. ¿Y por qué pretendíamos un día de la adopción? Nosotros primero presentamos y después en la legislatura, el legislador Julián López, que hoy es el ministro de Justicia, le agrega una palabra muy significativa que es el derecho a la adopción. Y significativa porque en realidad la adopción es una institución creada para dar respuesta a un derecho vulnerado, el derecho de vivir en un contexto de familia y que el niño o adolescente perdió por distintas situaciones, seguramente por una situación de vulneración de derechos, por abandono, por lo que fuere. Y entendíamos que conmemorar este sistema, conmemorar este día con una ley provincial, tiene que ver con la visibilización de la temática, y para que este día no sea necesariamente un efemérides más, sino sea una jornada de información, formación y reflexión particularmente, que pretendíamos que esta ley sea trabajada en la provincia de Córdoba. Y nosotros lo estamos haciendo muy particularmente en los colegios, del Espacio Municipal de Adopción, que también es un espacio institucional de acá de la Municipalidad de La Bulaye. Bueno, estamos haciendo ese trabajo, que es un trabajo de hormiga, es un trabajo que dar vuelta a un montón de mitos y prejuicios que aún persisten en la sociedad, paradigmas. Así que es un trabajo bastante arduo, pero muy significativo y con resultados satisfactorios del momento de ahora de concretar una adopción, ¿no es cierto? Daniel, desde tu experiencia, en términos cuantitativos, ¿se ha incrementado la cantidad de padres, de madres, de familias que buscan adoptar? Sí, se ha incrementado no solamente en números, sino lo más significativo en la disponibilidad adoptiva. ¿Qué significa eso? Para llevártelo a números, hay un 90% aproximadamente de familias, de personas, te hago esta amplitud porque la ley prevé que puede ser una familia heteroparental, homoparental, monoparental. Entonces, teniendo en cuenta esas situaciones, esa legislación que contempla y amplía derechos, la cantidad de personas que se han inscrito son superiores, inclusive, pero ya ha avanzado en lo que es disponibilidad adoptiva. Significa que no solamente se pretende adoptar un bebé, que es el 90% de inscritos, sino que ese 5%, que es 6% que adoptaría niños que superan la primera infancia o grupos de hermanos, se está ampliando también. Entonces que el trabajo fuerte y de hormiga que se quiere que hacemos nosotros es tratar de vuelta ese paradigma y de que ese 90% baje y se amplíe el porcentaje menor a chicos que están esperando ser adoptados. Nosotros, en nuestro departamento, lo que se empeña, General Roca, hemos tenido resultados muy satisfactorios en este año y pico de pandemia. Se han conseguir familia para no menos de 8 niños, repito, y grupos de hermanos, chicos que superan 10, 12, 14 años. Entonces,
El resultado satisfactorio del acompañamiento desde del espacio municipal de adopción, si bien nosotros no somos los que decidimos, por supuesto, eso lo decide la justicia, pero acompañamos todo ese proceso hasta lo posible llegar al resultado final, que es la adopción, sino que vemos que la sociedad, de alguna forma, los medios de comunicación te responden, y particularmente las autoridades, que a la hora de recepcionar una iniciativa de ciudadanos de a pie, pero con iniciativas de mejorar la calidad de vida y enaltecer el derecho de un niño a tener una familia, son bien recepcionados, y bueno, el resultado es lo que hoy estamos conmemorando, ¿no es cierto? Que enaltecer una palabra fundamental que es el derecho a la adopción, el derecho del niño fundamentalmente. Una crítica común o un lugar común, por llamarlo de alguna forma, es que el proceso de adopción es largo, es complejo, deja en el camino a muchas personas, se sostiene que hay como una gran burocracia detrás de todo el procedimiento hasta que se concreta finalmente la adopción de un bebé o de un niño. ¿Es tan así como se sostiene, como está esa imagen que se perfila desde hace mucho tiempo? Bueno, eso es uno de los paradigmas que nosotros estamos tratando de dar vueltas, lo que recién te explicaba, sí, de la disponibilidad adoptiva. Cuando te preguntan muchas veces cuánto tiempo hay que esperar para adoptar, se pregunta muchas veces desde el punto de vista del adulto, cuando en realidad nosotros tenemos que preguntarnos, como adultos que somos, cuánto tiempo tiene que esperar un niño institucionalizado o en una familia de tránsito para que pueda conseguir una familia definitiva. Entonces, cuando damos vuelta la mirada, cuando ponemos el centro principal, la mirada en el ojo, en el derecho del niño, entonces ahí empezamos a cambiar ese paradigma de la burocracia y los tiempos. Burocracia, como todo acto administrativo del Estado, tiene su burocracia, pero en estos momentos se ha agilizado muchísimo. Hoy para inscribirte, para adoptar, solamente es un trámite administrativo que se hace en el juzgado que corresponde a tu domicilio, y después hay que esperar. Pero esa espera depende mucho de nosotros, depende de nuestra disponibilidad, que recién te decía, disponibilidad para recibir niños con alguna patología, o grupos de hermanos, 3, 4, 5 hermanos. Villa María tiene experiencias y conocido de gente que haya adoptado familias de niños de 5 hermanitos. 5 hermanos, exactamente, sí. 5 hermanos, bueno, una chica conocida, ha venido acá a Baulalle, y bueno, conocemos un montón de situaciones paradigmáticas en el buen sentido de la palabra, que se ha dado vuelta esa idea de que no se puede, de que no. Entonces, depende mucho de nosotros, depende de la sociedad, depende de la información particularmente, la formación, porque, a ver, muchas veces nos guiamos porque los grandes medios de comunicación o grandes personas que están en los medios dicen alguna información que por ahí no es del todo transparente, no es del todo confiable. Y, por ejemplo, hace un tiempito salió un personaje muy famoso en la televisión diciendo que quería adoptar un bebé en San Luis cuando es totalmente imposible, si no tiene el domicilio legal ahí. Entonces, se crean esas falsas expectativas, se crean un montón de cosas que no son ciertas. Entonces, desde este lugar nosotros tratamos de decir a las personas que ingresan a este circuito que se formen, que se informen, que no se queden con que los van a llamar, que hagan una espera totalmente activa. Por ejemplo, esto de la formación de grupos, la formación de ONGs, el trabajo en red con distintos grupos de autogestión que hay en la provincia. Entonces, eso te lleva al resultado que hoy casualmente estamos, repito, conmemorando. Las autoridades están respondiendo, están respondiendo a las iniciativas, están respondiendo a la requisitoria o de, si se quiere, de la sociedad. Daniel, te agradecemos el contacto y toda la información que nos has brindado esta noche. Gracias a ustedes por la información y bueno, saludo a la gente de Villa María. Muchas gracias.